falta. Él está viendo lo que te hace falta primero en el mundo espiritual, no tanto en lo secular. Lo secular sí es verdad que lo tenemos que también tener, pero Dios nos quiere llevar a un vínculo muy espiritual, a un vínculo muy conectado con Él en la esfera espiritual, para que eso explote en el mundo físico, en el mundo terrenal. Y es lo que no hemos entendido como creyentes, que miramos más la parte secular, la parte física de lo que se mueve, que vemos con estos ojos, pero no estamos viendo el trasfondo de lo que hay más allá de lo que se mueve. Y es donde Dios nos ha querido llevar, y lo que quiso hacer con el pueblo de Israel en el desierto, en el cual lo manda a caminar por un desierto que eran 40 días caminar por el desierto, pero por no entender la visión, por no entender las maravillas, por no entender lo que Dios le decía, entonces lo puso en un círculo, a circular 40 años. Un paso de 40 días en 40 años, porque ellos atrasaron el propósito de Dios, porque ellos atrasaron lo que Dios había marcado para ellos. Dios los quería en la intimidad, Dios los quería en un desierto para enseñarles, porque ciertamente es así. De las malas cosas que aprendemos, mira, de la falla aprendemos un montón, de los tropiezos aprendemos un montón, de una disciplina que se nos pone, hermano, y la aceptamos, aprendemos un montón, porque eso nos va a llevar a nosotros a aconsejar a otro cuando se encuentre en cierto momento determinado. Pero hay quienes no les gusta la disciplina, no les gusta la corrección, y eso amerita, cuando pasen los casos, amerita que se ejecute. Cuando se deja el muchacho sin corrección, el muchacho pues entonces le falta los respetos al papá, a la mamá, y no para nadie. Pero cuando el muchacho se corrige desde el pequeño, entonces tiene prudencia con los adultos, gloria al Señor. Y Dios es lo que Dios ha querido hacer con nosotros, que nosotros entremos en esa prudencia con Dios y que sepamos a quién le servimos, siempre y cuando estemos haciendo las cosas para Dios como a Él le agrada. Porque no nos podemos apartar ni esconder de lo que, hermanos, de lo que Dios ve o de nuestras acciones. Según se dice que cada quien sabe cómo está, pero quien sabe cómo estamos nosotros verdaderamente lo sabe Jehová. Nosotros podemos saber en parte cómo estamos. Nosotros podemos apuntarle a Dios cualquier mentirita por ahí, según y que blanca. Pero Dios conoce toda esa mentira, Dios conoce toda la basura. Y Dios quiere sacar toda la basura que quizás todavía hay en mi persona, hay en tu persona, porque todavía quedan cosas que hay que saturar, que hay que pasarlas por el Criador. Y es Dios que está interesado en que sus siervos estén cada día más limpios ante una generación perversa y adúltera, que nosotros como creyentes limpios y concisos demos algo diferente al mundo. Es donde Dios nos ha querido llevar, porque estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando que el Señor toque la trompeta y nos arrebate de esta tierra. ¿Y quién, pues, si no está preparado, o quién, si no está santificado, podrá ser arrebatado? Habrá sorpresas, dicen muchos, y habrá sorpresas si lo sacamos desde un punto de vista matemático, hermanos queridos. Mucha gente se podría quedar en la condición que está, porque el tiempo está cerca y Dios nos quiere llevar a ese mundo más cerca de Él, a esa conexión con Él. Había un programa que se llamaba Conexión Deportiva. Dios nos quiere conectado en el espíritu con Él, conectado. Algo que no se desconecta. Él no lo desconecta, lo desconectamos nosotros. Y Dios nos quiere conectados siempre con la fuente poderosa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la gente que maneja esta dispensación de la gracia. Es la gente que Él le prometió a los discípulos y nos prometió a nosotros, que Él se iría, pero tomaría al Espíritu Santo del Padre, y el Espíritu Santo nos hablaría de Jesús y nos revelaría todas las cosas, y Él que nos lleva a toda verdad. Entonces, necesitamos una restauración como el aire, pero no es menos cierto que cada uno de nosotros, si no sabemos la condición completa cómo estamos, algo nos da una señal, algo nos señala de que algo falta en nuestra vida. Es como los sensores de los vehículos modernos ahora. Los motores trabajan con sensores, las cajas trabajan con sensores, y si un sensor no da la señal, la computadora falla, que el carro no cambia, o cambia con dificultad, o tiene una falla. Entonces hay sensores espirituales
en nuestro templo que dan señal allá la conciencia, allá el corazón de que algo falta, de que algo hay que arreglar, de que algo hay que renovar, de que algo hay que hacer, porque si no la vida espiritual se nos va a ir como el agua, ¿verdad que sí? Y entonces es peligroso, porque el Espíritu Santo es simbolizado como el agua. En nuestro interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, esa señal hace que nosotros nos preocupemos. Esa señal hace que nosotros entremos en una cierta preocupación, siempre y cuando tengamos el temor a Dios, busquemos a Dios, porque cuando buscas a Dios, Dios te señala con algo, de que algo falta en tu templo, algo tienes que acomodar, algo tienes que mejorar, porque de cierto está fallando en algo. Y eso lo podemos sentir mientras estamos en la comunión con el Señor, porque aquel que ha perdido la conexión con el Señor no siente mucho esto, no siente cuando le redarguye el Espíritu sobre algo, sobre alguien o sobre cosas que está dejando de poner su vida y que le están haciendo un mal a su vida espiritual. Entonces, cuando estamos entonces entendidos que ocupamos momentos con Dios, que sacrificamos momentos de ocio y nos metemos con Dios en la intimidad, Dios nos empieza entonces a hacer entender que hacía falta algo. Dios nos empieza a hacer entender que lo que hicimos o lo que estamos haciendo hacía falta hacer. Hoy la iglesia está bella. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Adiós. Se me quedó dormido. ¿Cuántos dicen aleluya? La iglesia está preciosa. Y yo le decía a mis hermanos en una vigilia, tranquilo. Si Dios nos escogió para vigilar a nosotros, vamos a darle. No vamos a ponernos que no vino fulano, que no vino fulano, que eso fue la última que hicimos. Los cuatro inclusive. Tranquilo, mi hermano. Si Dios nos puso a nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el tiempo de nosotros. Y entonces ese esfuerzo valió la pena, porque estamos viendo una iglesia que se ha encendido, se ha calentado y ha entendido que la oración, aleluya, ha llegado a peso. Y que Dios ha escuchado tu oración en ese momento. Claro, sí es verdad, vivimos un poco, pero siempre tiene que haber alguien que dé ánimo. Como dice el hermano John. Siempre tiene que haber alguien detrás de nosotros que nos aliente, los escuderos, los retaguardas, los que van adelante. Delante va el Señor. Los retaguardas somos nosotros mismos los que colaboramos siempre. Vamos empujando, vamos arreando, vamos hermano, tú sí puedes, vamos. Si usted supera las oraciones que he hecho, supera las oraciones que he estado siempre, Dios mío, y esto y aquello, pero estoy viendo los resultados ahora. O sea que el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. El ayuno es importante. La vigilia es importante. Pero la fuente exclusiva que Dios nos hace entender a través de eso es el poder de la oración. La oración, hermano, está en ese mundo espiritual tan activo que debarata, deshace, aparta e impone. Entonces debemos entender que por la oración, hermano, Dios va a mover cielo y tierra. Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios le va a sorprender cada día. Si usted y yo confiamos en la oración, vuelvo a repetir, es bueno que se ayude, es bueno que se vigile. Pero si usted falla en oración, pierde la conexión con Dios. Porque nadie que tenga conexión con Dios puede ayudar. Si alguien no tiene una conexión con Dios, en lo que es la oración, en lo que es la palabra, no le explota que ayude, no le explota que vigile. Tienen que entrar en ese ámbito, en esos dos polos, para que esos dos polos lo lleven a una explosión en el espíritu, para que se retome lo que se había dejado, para que se renueve en el espíritu, para que su motivación pues alcance a otros, para que entonces entienda que oye, que hacía falta y que en la condición que estaba no podía alcanzar o no podíamos alcanzar lo que estamos alcanzando ahora. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Aleluya. Entonces, necesitamos esa parte, ese vínculo siempre. Si estamos en ese vínculo siempre, en esa conexión, obviamente que vamos a estar así como estamos.
por emoción. Si esto es por emoción, entonces, hermanos queridos, por emoción nada va a tener un fruto. Si es por emoción, hermano, eso va a desvanecer. Pero si es verdaderamente entendido, que de verdad hemos creído y que ahora sí, y que es el tiempo de nosotros, porque el tiempo de Dios está presto. Dios puso el tiempo presto desde el Pentecostés. Nosotros que hemos atrasado ese Pentecostés, nosotros hemos enfriado ese Pentecostés. En fracciones de segundo. Yo no había escuchado esa voz. He escuchado otra voz del Señor, como Jesús, un ángel, que son más fuertes, más gruesas. Pero esta fue tan sensible, sensible. Hay que estar en ese momento para poder entender. Y me dijo algo así. Hoy yo te digo. Pero no con esta voz, no tan muy grueso. Sensible. Y así como es sensible, si lo dejamos enfriar. Si no nos mantenemos la conexión con Él, esa sensibilidad que es tan ligera y liviana, se fuga, se va, se aparta, se contrita, está por Él en toda. Por eso es necesario que nosotros, cuando empecemos que los sensores espirituales empiecen a darnos alerta, alarma, a la computadora, entonces nosotros empecemos entonces, oye, algo está fallando. Tengo que ir al taller del maestro. Y la gente, el mejor automotriz es el mejor electricista es él. A ver, hablando de esa parte de vehículo que canta. Entonces, ir al taller del maestro, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué quieres que haga? Y las cosas van a salir por la palabra. Yo sentí de hacer lo que iba a hacer. Ustedes saben. Yo te iba a dar preparando a un país. Pero yo sentí un tiempo de meterme más conmigo. Estaba sintiendo. No quise hacer mucha propaganda, porque cuando usted hace mucha propaganda, el diablo se introduce, se interpone con cosas. Entonces vienen las excusas, no pude. No hagamos mucha propaganda. No quise hacer mucha propaganda. Cuando agarró el mes que decidí, llamé al pastor en el mismo momento y no voy a hacer si ya, ahorita ya, llamé por aquí, llamé por allá, llamé el trabajo, me dieron el tiempo, me dieron una semana, el pastor ok, está bien. Lo pude hacer montado ahí mismo, digo, bueno, vamos a ver si es tuyo, Señor, esto va a salir así, me dio ya. Y ahí empecé a estudiar. Entonces, pero sentía que algo faltaba. Porque sí, estamos leyendo, estamos orando, pero algo te dice, el sensor espiritual te dice que hay algo más que tienes que hacer. Que hay algo más que te falta en tu vida. Para que Dios te va a revelar algo, te va a mostrar algo. Quizás no en los días que tú escogiste para el Señor, porque esperamos que nos revele allí. Sí, porque cada quien que se mete en esos asuntos, dice, Dios no va a dar algo aquí. Entonces, para animarlo a usted, no estoy diciendo que se vaya a meter en ayuno, no estoy mandando ayunar, no. Pero algo le impide a usted cuando usted empieza a meterse más profundo. Y yo empecé a ver la Biblia y una noche antes dije, vamos a ver si me da esto. Y cuando habla la escuela, canta los romanos, el apóstol Pablo, que dice que anduvo en mucha vigilia, en muchas noches, y lo último fue mucho ayuno. Después vuelvo a ver la Biblia, traigo eso y digo, voy a abrir de nuevo. Me sale los 40 días de Jesús, de ayuno. Y luego volví a abrir y me habló otra vez de ayuno. Yo dije, bueno, entonces sí es verdad. Y pude hacer eso gracias a su oración, gracias a su colaboración, que no fue en vano. Entonces, pero hay sensores espirituales, hablando de esa forma así, que nos dan señal de que algo hay que hacer, de que algo hay que acomodar, porque necesitamos que este templo esté saturado del Espíritu. Que este templo, hermano querido, este templo no esté muy ocioso a la carne, a las acciones carnales, a la parte cotidiana. Y entendí muchas cosas allí. No es fácil cuando se deja tiempo sin estos ejercicios y volver de nuevo a hacerlo.
salir no toman café y no quiero tomar café. Porque te hace sentir adicto. Entonces no puedes emprender unos días con el Señor en esa parte porque el café. Hay una señal que en el estómago te dice café. Café. Porque si no te duele la cabeza, te sientes mal, te pones. Entonces esas cosas las aprendí. Y dije, bueno, no voy a tomar café, Señor, mientras no pueda. No voy a decir que no voy a tomar más, sería mentiroso, pero trataré de no hacerlo. Entonces, es bueno cuando entendemos que el Señor nos está dando esos sensores espirituales para que nosotros podamos renovar nuestra vida, reajustarla, moderar muchas cosas que quizás no estaban caminando bien o no estaban en el orden de Dios. Porque quizás a veces pensamos que lo que hacemos está en el orden de Dios y hace falta moderación en Dios. Para que Él haga la obra perfecta en lo que quiera hacer con nosotros. Por eso, el título de la restauración como el águila. Y sabemos este estudio, no voy a hablar mucho allí, pero lo que quiero recoger de acá del estudio es que cuando el águila se siente ya pesada, pasó el tiempo, pasan los años, necesita una restauración, necesita decidir si vive o muere. El águila es muy inteligente, no opta por morir, sino por vivir. Tú naciste para triunfar, para vivir. Entonces el águila no retrocede, sino que se mete en el proceso. 150 días de proceso, 5 meses aproximadamente, donde ese ser aguilucho tiene que soltar pico, tiene que soltar pluma, tiene que soltar las uñas y tiene que renovar la visión para que otra vez esa águila vuelva a crear una página nueva de historias nuevas, porque si él se queda como está, es fácil presa de los depredadores, del enemigo. Entonces, tienen que someterse a él. Obviamente, ¿verdad? Las plumas representan un creyente que está pesado en el espíritu. Espiritualmente está pesado. Flojo para orar. Y para ayudar menos. La lectura la tiene como algo ya por allá. Tercer plano. Vigilar no puede. Nada más pensar, como decía el hermano yo, nada más pensar en la vigilia le daba flojera. Y eso es cierto, pasamos por esas cosas. Entonces, el vuelo está bajo porque las plumas le pesan. El vuelo está bajo porque hay un peso en él. Está más natural que la parte espiritual. Y eso es una contrarresta nuestra vida espiritual hacia Dios. Entonces, es como el que tiene el talento, ¿verdad? Mateo 15, 14 en adelante que habla de eso. Que uno trajo el talento, pero los otros pusieron habilidad en el talento para duplicar. Y Dios nos quiere en esa actitud de duplicar el talento que Dios nos ha dado. Entonces, por eso nos recuerda el estudio, el título del mensaje, que tratemos siempre de renovar cosas. Siempre falta lo que renovar. Siempre va a hacer falta lo que renovar. Porque hasta que no partamos a esta tierra no alcanzamos la perfección. Entonces, nos sentimos de esa manera. Yo quiero hablar de alguien que estaba de una manera en esa condición y la vida la perdió. Se fue en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos la gracia de Jesús que nos da tiempo y más tiempo. Porque es el nuevo pacto de la gracia. Un pacto con mejores beneficios. Entonces, había un sumo sacerdote llamado Elí. Ustedes saben esa historia. Y me llama la atención que Elí, en el capítulo 4 de 1 Samuel, verso 18, habla que Elí era un hombre muy pesado. Era pesado, era grueso, de peso. Estaba como hueso. Tenía mucho peso para su edad. Tenía 98 años aproximadamente. Y mira el peso que tenía este hombre. Estaba obeso. Se estaba diabético.
mucho gluten, mucha harina, ¿verdad? Y estas cosas son perjudiciales para nosotros. Porque tenemos que mantener este templo y morar del Espíritu Santo como debe ser. No como el mío, porque estoy muy delgado. Necesito equipo. Pues necesitamos mantener el templo y morar del Espíritu Santo sano, para que Dios se manifieste allí en ese templo y haga mover su gloria. Entonces, Elías estaba tan pesado que el día que llegó la noticia, se reventó para atrás, cayó y se enojó. El peso, la noticia le alcanzó un impacto.